Un feliz sábado para todos, hermanos. Qué gusto me da estar aquí con ustedes nuevamente y en esta escuela sabática tener la oportunidad de presentar una vez más la palabra del Señor. Les doy la bienvenida, me uno a las bienvenidas, como también a los que ya están mirándonos en la televisión, escuchándonos en la radio o en el YouTube o en el Facebook, donde quiera usted esté sintonizándonos. Es un gusto también a usted darle la bienvenida. En la serie que estoy presentando, que se llama Sufridos en la Tribulación, quisiera, hermanos, retomar el tema de anoche en su segunda parte, el que tiene por título La tribulación de los príncipes. ¿Por qué retomar este tema nuevamente? Porque, hermanos, la tribulación que ellos pasaron, la pasamos algunas veces nosotros y la vamos a pasar en otra dimensión en el final de los tiempos. Y quiero retomar este tema por el mensaje que tiene para los jóvenes. El don profético dice que Dios habla a los jóvenes por medio de aquellos jóvenes. Se los pongo acá. Por la fidelidad que los jóvenes hebreos manifestaron hacia los principios de temperancia, Dios habla a los jóvenes de hoy. Se necesitan hombres que, como Daniel, sean activos y audaces para la causa del bien. Se necesitan corazones puros, manos fuertes, valor intrépido, porque la guerra entre el vicio y la virtud exige una vigilancia incesante. Satanás se presenta a toda alma con tentaciones que asumen muchas formas seductoras en lo que respecta a la satisfacción del apetito. Profetas y Reyes, página 358. Así que, hermanos, si queremos un tema para jóvenes, necesariamente tenemos que estudiar la vida de los jóvenes príncipes. Pues en la tribulación que ellos pasaron, hay un mensaje para nuestros jóvenes, especialmente sobre el estilo de vida que deben llevar. Un estilo de vida que les permita ser hombres y mujeres saludables, fuertes y puros. La tribulación de los príncipes hebreos, hermanos y hermanas, se dio porque Satanás quiso quitarles su estilo de vida. Satanás emprendió una batalla por el control de su mente, y eso los puso a ellos en tribulación. Todo comenzó con un plan muy bien elaborado por parte de su agente, el rey Nabucodonosor, que comienza a partir de lo que se registra ahí en Daniel capítulo 1, versos 3 y 4, si gustan leer, por favor. Daniel capítulo 1, versículo 3 y 4. Aquí la escritura nos dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué les parece? Si se dan cuenta, el rey buscaba, dice, jóvenes que ya tuvieran una salud física y una apariencia hermosa. Un antiguo texto babilonio decía que no tengan imperfección del cuerpo ni de la cara,
cuyos ojos no tengan defecto, que no les falte ningún diente, que no hayan perdido un dedo y cuya apariencia no fuese enfermiza ni que tuvieran acné. Así dice ese antiguo texto babilonio sobre lo que buscaba Nabucodonosor en estos muchachos. Yo les pregunto, ¿será que eran así los jóvenes? Claro. Ayer nosotros leíamos en el don profético que ni mal aliento tenían cuando el rey vino a evaluarlos. Ni mal aliento. Eran fuertes y bellos, tanto física como también mentalmente. Tenían un discernimiento e inteligencia extraordinario, producto del estilo de vida que habían aprendido en su casa. Pero ¿por qué el rey fue tan exigente al buscar este tipo de muchachos? Porque él los quería para que le sirvieran a nivel político como encargados de negocios en su reino. Pero en esa exigencia del rey, el espíritu de profecía dice que hay una lección para nosotros. Se las pongo aquí. También dice hay una lección en la demanda hecha por el rey de Babilonia por perfección en los jóvenes que funcionaran en su corte. Ellos debieran ser sin mancha, de buena gracia, hábiles en sabiduría, astutos en conocimiento y entendiendo ciencia. Pues miren ustedes, si un rey idólatra demandara tal exigencia en quienes estarían delante de él, ¿acaso los que tienen un conocimiento del Dios verdadero no debieran alcanzar perfección de carácter y capacidad en su servicio? Este es el punto, hermanos, que debemos ver en la exigencia del rey. La perfección de carácter y capacidad para servir que los jóvenes que él buscaba debían tener. El asunto, hermanos, es que esta cita dice que los que tenemos conocimiento del Dios verdadero debemos ser como esos jóvenes príncipes. Porque, hermanos y hermanas, si un rey pagano requería eso de sus servidores, con más razón lo requiere Dios de cada uno de nosotros. ¿O acaso Dios no quiere jóvenes y adultos fuertes, saludables y sin mancha en este tiempo? Claro que sí. Vean lo que sigue diciendo la cita. Los que un día esperan presentarse ante el trono del Dios de dioses y Señor de señores, debieran vivir cada día de tal manera que pueda descansar sobre ellos la aprobación divina. Ellos debieran procurar diariamente la eliminación de manchas de carácter que conducen al pecado y hacer que sus vidas alcancen la perfección de carácter que debieran revelar todos los que participan en el reino del cielo. Instructor de los jóvenes, 1029 de 1907. Así que, hermanos, cuando Nabucodonosor buscó personas sin mancha en el pueblo de Dios, ¿las encontró, sí o no? Sí, las encontró. Ahí estaban Daniel y sus compañeros listos. Y lo mejor de todo es que eran jóvenes. ¿Quién dice que los jóvenes no pueden llevar un estilo de vida saludable? ¿Quién dice que los jóvenes no pueden llevar en práctica la reforma pro salud? ¿Quién dice que los jóvenes no pueden ser un ejemplo en la alimentación? Oh, hermanos, cuando este rey pagano buscó en el pueblo de Dios jóvenes sin tacha, jóvenes que tuvieran perfección de carácter, los encontró. Ahora pregúntate, ¿puede nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores ahora encontrar jóvenes y adultos en su iglesia que estén aptos para servirle? ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Cómo está nuestro estilo de vida? ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Puede Dios aprobarnos para servir en su reino? Muy pronto vendrá nuestro Señor para llevarnos a su reino y debemos estar listos
con el carácter sin mancha que Él requiere, porque Él para eso nos ha escogido, para estar sin mancha delante de Él. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Vamos a Efesios 1, versículo 4. Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según este texto, hermanos y hermanas, ¿para qué nos escogió el Señor? Para que seamos, dice, santos y sin mancha delante de Él. ¿Y esto qué significa? Que nos ha separado para ser santos y perfectos de carácter, hermanos. Un templo santo. ¿Por qué santo? Porque es diferente de los demás edificios. Un sacerdote es santo. ¿Por qué es santo? Porque es diferente de las demás personas. La víctima del santuario que se ofrecía en sacrificio, aquel animalito, esa víctima era santo porque era diferente de los otros animales. El sábado es diferente y es santo porque es diferente de los otros días. Y así, mis hermanos, Dios es supremamente santo porque Él es supremamente diferente de sus criaturas. Y así también Dios ha escogido a los cristianos para que sean diferentes de las demás personas. Así que, hermanos y hermanas, tenemos un desafío. Las iglesias de hoy tienen un desafío, pero lamentablemente muchas iglesias no quieren hacerle frente a ese desafío. ¿Saben que los cristianos de la iglesia original, de la iglesia de los tiempos de estos príncipes, ellos no tenían la menor duda de que tenían que ser diferentes de la gente del mundo? Los he escogido, decía el Señor, ¿como qué? Como una nación santa. Oh, hermanos, ellos sabían que tenían que ser tan diferentes al mundo, hasta el punto de que el mundo hasta pudiera llegarlos a odiar por eso, que pudiera inclusive hasta querer acabar con ellos, debido a que se sentían reprendidos por la vida santa que ellos llevaban. Pero qué elevado es el propósito, hermanos, para el cual nos escogió el Señor, para que seamos, dice, sin mancha. En otras palabras, como los jóvenes príncipes que Nabucodonosor buscaba, que no tuvieran tacha alguna, que no tuvieran defecto. Oh, hermanos, esto de ser sin mancha tiene una similitud con aquella víctima inocente que se ofrecía en el santuario. La ley requería que antes de ofrecer un animal en sacrificio había que inspeccionarlo, y si se le encontraba algún defecto, se rechazaba como impropio para ofrecerlo a Dios. Solamente lo mejor es adecuado para ofrecerse a Dios. Así que Pablo está diciendo que la persona completa debe ser una ofrenda para Dios. Pablo está diciendo que en todos los aspectos de la vida, los cristianos debemos de ser de tal manera que pueda ser ofrecida al Señor. Esta palabra, hermanos, de ser sin mancha, no quiere decir que los cristianos deben de ser respetables. No, hermanos, quiere decir mucho más que eso. Quiere decir que deben de ser perfectos, completos, maduros. Un cristiano que tiene que ser sin mancha debe descartar conformarse al mundo
Él tiene que buscar ser lo mejor para Dios. La norma del cristiano es nada menos que la perfección. ¿Y por qué tiene que ser así, hermanos? Porque nosotros somos la iglesia del Señor. Y cuando Él venga por su iglesia, esta tiene que estar sin mancha y sin ¿qué? Y sin arruga. Vamos a ver, leerlo aquí. El apóstol Pablo lo dice en Efesios, aquí mismo, capítulo 5, ahora, versículo 27. Capítulo 5, versículo 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ah, mis hermanos, vean ustedes cómo Pablo aquí dice que debe ser la iglesia, sin mancha, es decir, sin impureza. Por eso dice el apóstol Juan, que todos aquellos, dice, que tienen la esperanza de ver a Cristo, deben purificarse a sí mismos, así como Él es puro. Solamente que esa purificación de sí mismo no es por sus propios méritos, sino que es por los méritos de la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene poder para purificar. Ah, hermanos y hermanas, por eso debemos nosotros entender la altura que debemos buscar. Y esto de ser sin mancha es reiterado en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice la Escritura, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo anhelaba, mis hermanos, que sus conversos poseyeran una reputación sin mancha alguna. Pues él sabía que el buen nombre de Dios en el mundo depende en parte de la reputación de sus hijos. Y si nosotros queremos que esa buena reputación de carácter esté en nosotros, ahora que sabemos que la alimentación influye para tener esa reputación de carácter, ahora nosotros entonces debemos hacer una decisión, y es hacer lo mismo que hicieron los jóvenes hebreos, es decir, proponernos en nuestro corazón o mente no contaminarnos. Eso hizo Daniel en nombre de todos los muchachos. Daniel 1:8. Dice la Escritura, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligara a contaminarse. Ah, mis hermanos, ante la presión del mundo, los jóvenes se propusieron no contaminar, ¿qué cosa? Su mente. No está hablando aquí del corazón que bombea sangre. Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse, pero corazón aquí es mente. Ellos propusieron no contaminar su cerebro. Ellos sabían que todo lo que se consume como alimento o bebida va a la sangre y esta va al cerebro. Y dependiendo de cómo sea la sangre, así es la mente. Si los alimentos o bebidas están contaminados, la mente lo está de la misma manera. Y en esa condición, hermanos, no se puede servir a Dios y no se puede entender el plan de Dios, no se puede discernir.
Así que proponerse en la mente, no contaminarse, para estar sin mancha, para tener un carácter que sea semejante al del Señor, eso, hermanos, en este tiempo es vital. Y los cristianos de verdad deberían de tomar en serio esto y proponérselo. Dice el don de profecía: ¿por qué fue que Daniel y sus compañeros rehusaron comer de la mesa del rey? ¿Por qué no quisieron sus carnes y vinos? Porque habían aprendido que este tipo de alimento no mantendría la mente y la estructura física en la mejor condición de salud para el servicio de Dios. Noten, dice que ellos habían aprendido. ¿A dónde habían aprendido, hermanos? En el hogar. Es allí, hermanos, la importancia que los padres busquen enseñar a sus hijos sobre lo bueno que es comer saludable y prepararles alimentos que les ayuden a tener una mente sana. Y la iglesia debe complementar esa enseñanza de los padres con mensajes y programas que destaquen el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, como es la reforma pro salud. La iglesia debe complementar el trabajo de los padres en esa línea. ¿Cómo lo debe hacer la iglesia? Haciendo ferias de salud como la que van a hacer ustedes mañana, y sirviendo alimentos sanos en la iglesia, desprovistos de bebidas azucaradas, como también de origen animal. Anoche, después que estaba presentando la primera parte, un hermano muy triste me escribió y me mandó una foto. Y me dice: pastor, ore por nosotros y por nuestra hija. Porque nosotros aquí en la casa inculcamos los principios de la buena alimentación. Inculcamos la reforma pro salud en nuestros hijos. Pero mire, cuando ya van nuestros hijos a la iglesia, mire lo que les sirven. Y me mandó la foto donde están los jóvenes sentados. Y ahí hay cosas que no tienen nada que ver con el mensaje de la verdad presente en cuanto a la reforma pro salud. Ore, decía, porque es bien difícil cuando hace la lucha uno como padre con los hijos, pero en la iglesia el pastor y los líderes echan a perder todo. Oh, hermanos y hermanas, los jóvenes hebreos, estos muchachos príncipes habían aprendido en el hogar sobre cómo la mente tiene uno que tenerla clara, que discierna, que pueda comprender el plan de Dios. Hermanos, la batalla contra esos jóvenes era por el control de su mente. Satanás sabía que llegando a Babilonia había que enfocarse en la mente, pero para enfocarse en la mente había que enfocarse en su alimentación. Había que enfocarse en ese carácter. Miren cómo el enemigo busca, hermanos, atrofiar el carácter a través de la comida. Oh, hermanos y hermanas, fue por la comida que nuestros primeros padres cayeron. Por eso Cristo, cuando fue tentado por el diablo por la comida, Él ahí salió victorioso. Satanás sabe, hermanos, que por asuntos de alimentación fácilmente el ser humano cae. Y el que no tiene discernimiento, ese come y bebe lo que le ponen enfrente. Hasta hace la broma aquella de que comamos y bebamos, que mañana moriremos. Oh, hermanos y hermanas, sigue diciendo la cita: a la luz de esta historia bíblica, todo el testimonio del hombre respecto a las ventajas de una dieta de carne o de una gran variedad de alimentos no debieran tener el más mínimo peso con ningún ser humano. Cuando los hijos de la fe, con oración sincera, se dediquen a Dios sin reservas, el Señor honrará su fe y los bendecirá con mente clara. Mente clara. ¿Queremos tener mente clara? Mente que discierna los tiempos en que vivimos adecuadamente. Mente que discierna las profecías bíblicas. Mente que discierna entre el bien y el mal para saber elegir. Oh, mis hermanos,
La alimentación tiene mucho que ver. Dios tiene el poder para dar esa mente clara, pero el hombre debe cooperar teniendo una alimentación adecuada. Dice, es el privilegio de los jóvenes hoy ser tan firmes y leales, tan modestos y exitosos como fueron los jóvenes judíos en el reino de Babilonia. Dios honró a Daniel y Él honrará a cada joven que toma el curso que Daniel tomó en honrar a Dios. Oh, mis hermanos, ¿cómo deberían los jóvenes tener en cuenta el principio de comer y beber solo para la gloria de Dios? ¿Cómo deberían los jóvenes, cuando les ofrecen ese cigarro, esa droga, esa cerveza, cómo deberían los jóvenes tener en cuenta que eso no glorifica a Dios? ¿Cómo deberían los jóvenes tener el discernimiento cuando tienen la necesidad de comer para saber qué es alimento y qué no es? Ah, hermanos y hermanas, los jóvenes, dice, que sean firmes y leales, modestos y exitosos, como fueron aquellos príncipes. Dice que Dios los va a honrar. Habrá una bendición para el que se recuerde que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Sigue diciendo el don de profecía. Cuando Daniel estuvo en Babilonia, fue acosado por tentaciones con las que nunca había soñado. Y comprendió que debía mantener su cuerpo en sujeción. En otras palabras, como Pablo comprendió que había que poner su cuerpo en servidumbre, comprendió que había que ordenarle al cuerpo que fuera esclavo de la mente y no la mente esclava del cuerpo. Comprendió, como Pablo, que había que golpear el cuerpo, es decir, negándose a sí mismo en cuanto a hábitos alimenticios malsanos. Propuso, dice, en su corazón que no bebería el vino del rey, ni comería de sus manjares. Sabía que para poder vencer debía tener una clara percepción mental para ser capaz de discernir entre el bien y el mal. Mientras Daniel hacía su parte, Dios también estaba en acción y le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En esa forma procedió Dios con Daniel y no tiene el propósito de proceder de manera diferente ahora. El hombre debe cooperar con Dios para llevar a cabo el plan de salvación. Río Ángel 24889. Hermanos y hermanas, este tema es un tema de actualidad. Esta no es una historia para contársela a los niños. Esta es una historia, hermanos, para que los jóvenes y los adultos vean los beneficios que tiene el ser fieles a Dios en cuanto a la temperancia, en cuanto a la buena alimentación. Dice, miren ustedes, que Dios, dice, no tiene el propósito de proceder de manera diferente ahora de como lo hizo la vez pasada. El hombre debe cooperar, así como Daniel y sus amigos cooperaron para que la mente del enemigo no se las cambiara. Dice, cuando Daniel y sus compañeros fueron puestos a prueba, se colocaron plenamente del lado de la rectitud y la verdad. No procedieron caprichosas, sino inteligentemente. Decidieron que como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, no debían comerla en lo futuro. Y así como el vino había sido prohibido a todos los que deben ocuparse del servicio de Dios, decidieron que no lo tomarían. Sabían lo que le sucedió a los hijos de Aarón y que el vino ofuscaría su mente, que la complacencia del apetito nublaría sus facultades de discernimiento. Se han registrado estos detalles en la historia de los hijos de Israel como una advertencia para que cada joven rechace todas las costumbres, prácticas y complacencias que en alguna forma puedan deshonrar a Dios. Daniel y sus compañeros
No sabían cuál sería el resultado de su decisión. Solo sabían que les costaría la vida, pero resolvieron seguir la senda recta de una estricta temperancia, aunque estaban en la corte de la licenciosa Babilonia. Las ciudades de hoy son como la Babilonia de aquel tiempo, donde abunda el libertinaje y la glotonería. Lo que más abundan son restaurantes. Comida para nublar la mente hay demasiada. Prácticamente las ciudades de hoy vienen a ser como la Sodoma y Gomorra, donde había abundancia de pan y ociosidad. Pero como la Babilonia, que busca darle alimento a sus habitantes para nublarles la mente. ¿Cómo deberíamos nosotros, hermanos, ver en esta experiencia, en esta historia de los jóvenes príncipes, la advertencia, como dice el hermano Aguay, para nosotros? Oh, hermanos, vivimos en una ciudad licenciosa. Jacksonville es una de las grandes ciudades. Es una de las ciudades donde hay corrupción, donde el pecado prolifera, donde en cuestiones de alimentación el diablo tiene sujeta la mente de los hombres. Pero cómo en medio de todo esto nosotros hemos sido llamados a ser diferentes. Nosotros hemos sido llamados a ser luminares en el mundo. Nosotros hemos sido llamados a ser santos porque Dios es santo. Nosotros hemos sido llamados a tener un carácter diferente, así como eran estos muchachos. Estos muchachos eran de carne y hueso como nosotros, con debilidades como nosotros, pero propusieron en su mente mantenerse limpios y Dios los honró. El don de profecía dice: Daniel no procedió precipitadamente al dar este paso. Sabía que cuando fuera llamado para presentarse ante el rey, sería evidente la ventaja de una vida sana. El efecto seguiría a la causa. Daniel dijo a Melzar, el que estaba a cargo de él y de sus compañeros: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. ¿Por qué 10 días? Porque Daniel sabía que 10 días sería un lapso suficiente para demostrar el beneficio de la templanza. Instructor de los jóvenes 6-9-1900. Me impactó esta declaración. Daniel sabía que 10 días sería un lapso suficiente para demostrar el beneficio de la templanza, o de la temperancia, o del dominio propio, que es lo mismo. Y le decía a mi esposa, estoy contento, porque en nuestro centro de estilo de vida, donde atendemos gratuitamente a los enfermos allá en Texas, nosotros los ponemos en un programa de 15 días, en los cuales 12 días, prácticamente, no, 14 días, son de una dieta completamente saludable. 14 días son de una dieta como la de Génesis 1:29. 14 días son de una dieta como esta que Daniel escoge. Y 12 días son de tratamiento, de hidroterapia, para que su sangre pueda circular mejor, para que sus nervios sean relajados, para que se restauren en su cuerpo. Y yo le decía a mi esposa, estoy contento, porque Daniel sabía que 10 días eran suficientes para demostrar el beneficio de la templanza. Y nosotros, le decía yo a ella, por la gracia de Dios tenemos más días. Tenemos 14 días de una dieta saludable, le decía. Y yo puedo ver cuando las personas se van, el cambio. Se les mira en la cara, cómo llegan y cómo se van. Oh, se nota en su cuerpo. Hermanos y hermanas, hay bendición cuando se escoge el plan de Dios. Pero esta historia de la tribulación de los príncipes
es importante porque es profética. Pues la tribulación de ellos fue en relación a su cautiverio o esclavitud y la firmeza de carácter que tuvieron que mostrar en cuanto a la fe en medio de aquella tribulación. Pero esto, hermanos, es algo con lo que los jóvenes se van a encontrar en el futuro, cuando se imponga la ley dominical. Vean lo que ha sido revelado. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. ¿En qué consistió la tribulación de los jóvenes hebreos? En que fueron llevados cautivos, en que fueron desterrados y en que fueron prácticamente tratados como esclavos en Babilonia. Pues dice la mensajera del Señor que cuando nosotros, dice, nos neguemos a honrar el domingo, lo que pasó en los días de Daniel y sus amigos se va a repetir. Nuevamente, dice, algunos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Y ante la razón humana, dice, todo esto ahora parece imposible. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas, dice, muy extrañas. Conflicto de los siglos, página 593. Hermanos y hermanas, nuevamente, el conflicto va a ser el control de la mente. Porque seremos sellados o marcados, ¿en dónde? En la frente. Nuevamente, hermanos, el conflicto será el mismo de Daniel y sus amigos. Control de la mente. Los que acepten el sello de Dios serán salvados para siempre, mientras que los que acepten la marca de la bestia serán perdidos para siempre. Qué importante es prepararnos para entonces. Qué importante es tener el discernimiento para comprender el mensaje y saber elegir ese día entre el sello de Dios y la marca de la bestia, elegir solamente el sello de nuestro Dios. Oh, dice que estamos más cerca del fin, dice, que cuando empezamos a creer. Satanás está haciendo todo lo posible por bloquear el camino al avance del mensaje. Está esforzándose para lograr la promulgación de una ley dominical que dé como resultado, ¿qué cosa? La esclavitud. Manuscrito 1, 362. De manera, hermanos y hermanas, que les pregunto, para finalizar, les pregunto esta mañana a los jóvenes presentes que están escuchando este mensaje y también a los adultos, les pregunto, ¿estamos listos nosotros, como Daniel y los otros príncipes, para ser sufridos, que es lo mismo que resistir en la tribulación final que vamos a pasar? ¿Estamos listos? Es decir, ¿estamos listos nosotros también para elegir ser sufridos en la tribulación? ¿Estamos listos para determinar en nuestra mente pelear la buena batalla de la fe, como lo hicieron esos jóvenes que eligieron mejor sufrir en la tribulación? Oh, hermanos y hermanas, estos jóvenes estaban listos. Estaban listos, miren ustedes, con un cuerpo sano, con un cuerpo que podía reflejar el carácter de Dios en ellos. Cuando nosotros también, hermanos, seamos ya sea tratados como esclavos, desterrados o metidos en la cárcel, y nuevamente, hermanos, la batalla sea por el control de nuestra mente. Oh, hermanos, ojalá que para entonces estemos listos como estos jóvenes lo estuvieron. Yo les pregunto en esta hora, ¿cuántos de ustedes les gustaría alistarse para resistir cuando eso llegue? Oh, hermanos, si ese es su deseo, vamos a pedírselo al Señor en oración.
Vamos a pedirle al Señor que nos dé el dominio propio, que nos dé la templanza, que nos dé, hermanos, la temperancia de estos jóvenes para que estemos preparados y podamos así salir victoriosos. Vamos a orar. Padre nuestro, agradecidos estamos, Señor, por hacernos ver a través de la tribulación de los príncipes lo que ha de venir para con nosotros. Una esclavitud se cierne, Señor, para nosotros. Una esclavitud está programada a establecerse nuevamente. ¿Y cómo, Padre? Vamos a necesitar tener el discernimiento de Daniel, tener la mente clara de Daniel, tener, Señor, esa percepción y esa firmeza de carácter que él y sus compañeros tuvieron. Por favor, te rogamos que nos ayudes para estar listos para nuestra tribulación. Que nos ayudes, Señor, para cuando llegue esa tribulación final, nosotros, Padre, poder salir en victoria como lo salieron ellos. Te rogamos tu ayuda. Te rogamos, Señor, que nos dé dominio propio. Te rogamos, Señor, que nos dé victoria sobre el apetito pervertido. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a implementar en nuestra vida los buenos hábitos de la alimentación. Que nos ayude, Señor, a decirle no a aquello que atrofia la mente, a aquello que envenena la sangre, a aquello, Señor, que en cuestión de alimento malsano o bebida perjudica la salud. Ayúdanos, Señor, a decirle no a eso. Ayúdanos, Padre, a poner en alto los principios. Ayúdanos, Padre, a ser en este mundo personas sin mancha, personas limpias, personas purificadas por la sangre de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.